Introducción para los oyentes. Hey, ¿qué onda, viajeros del misterio? Bienvenidos a otra noche de relatos escalofriantes, donde la carretera es infinita, la niebla nunca se disipa y siempre hay alguien o algo que nos está mirando desde la oscuridad. Antes de arrancar, pónganse cómodos, suban el volumen y si están en la ruta bueno, espero que no estén en una de esas carreteras donde el GPS se vuelve loco y las gasolineras parecen salidas de otro tiempo. Déjenme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. ¿Están en casa, en una cabaña en medio del bosque o, mejor aún, en un viaje nocturno con solo las luces del tablero iluminando el camino? No se preocupen, esta historia no va a hacer que revisen el espejo retrovisor o sí. Respiren hondo, mantengan la calma y que comience la historia. La carretera de las almas perdidas. El motor de la camioneta rugía bajo la presión del acelerador. Diego sujetaba el volante con fuerza mientras sus ojos escudriñaban la carretera oscura y envuelta en niebla. A su lado, Sofía, su novia, revisaba el mapa en su teléfono. Estaban recorriendo una ruta poco transitada en los Apalaches, una elección arriesgada pero emocionante para su viaje de mochileros. Atrás, Alex y Valeria dormían profundamente, agotados tras una jornada de senderismo. Habían decidido tomar un atajo para evitar el denso tráfico de la autopista, pero algo en esa carretera secundaria se sentía equivocado. La niebla se espesaba, tragándose los faros de la camioneta, y un silencio antinatural se apoderaba del ambiente. Sofía frunció el ceño. Diego, esto no estaba en el mapa. La carretera se ve diferente. Diego tragó saliva. No había visto ninguna desviación, pero siento que hemos pasado por aquí antes. Un golpe seco en el techo del vehículo los hizo saltar. Se detuvieron de inmediato. Alex despertó de golpe. ¿Qué carajos fue eso? Diego encendió las luces altas y salió del auto, sofocando un escalofrío al sentir la frialdad de la noche. No había nada. Ningún árbol, rama o piedra en el techo. Pero cuando miró al frente, su sangre se heló, una figura emergía de la niebla. Era un hombre mayor, de piel pálida y ojos hundidos, vestido con ropas gastadas. Se tambaleaba hacia ellos, con una expresión de terror en su rostro. No deberían estar aquí, murmuró el viejo. La carretera es un lazo. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quiere decir? Antes de que el viejo pudiera responder, la niebla lo devoró. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció como si nunca hubiera estado allí. El miedo los impulsó a seguir conduciendo. Pero la carretera parecía interminable, como si estuvieran atrapados en un bucle sin fin. Sofía intentaba llamar a alguien, pero no había señal. Alex revisó el GPS. Dice que estamos en la misma ubicación desde hace media hora. Es imposible. Valeria, con los ojos muy abiertos, susurró, no estamos solos. Diego miró por el espejo retrovisor. Detrás de ellos, en medio de la carretera, varias figuras emergían de la niebla. Algunas parecían humanas, otras eran sombras deformes que se arrastraban con movimientos antinaturales. Tras lo que pareció una eternidad, divisaron luces tenues a la distancia. Una posada antigua apareció a un costado del camino. Sin otra opción, decidieron refugiarse allí. La recepcionista, una mujer alta y delgada, los recibió con una sonrisa inquietante. Pocas visitas tenemos. Pasen, hay habitaciones disponibles. Pero a medida que exploraban el lugar, empezaron a notar cosas extrañas, retratos en las paredes con personas que parecían observarlos, puertas que se cerraban solas, susurros en los pasillos. Y luego, en una de las habitaciones, Alex encontró una fotografía antigua.
Era una imagen borrosa de 4 jóvenes que se parecían exactamente a ellos. La verdad les golpeó como un mazazo. Estaban atrapados en un ciclo, repitiendo su destino una y otra vez. Las sombras en la carretera eran ellos, intentando advertirse a sí mismos. Y la posada era el final del camino. Con horror, comprendieron que cada noche, los nuevos viajeros eran absorbidos por la carretera, convirtiéndose en parte de la niebla. Sofía gritó cuando las puertas se cerraron con un golpe sordo. Desde los pasillos, la recepcionista los miró con una sonrisa escalofriante. Bienvenidos a la eternidad. Meses después, una nueva pareja viajaba por la misma carretera. En la niebla, divisaron una posada antigua con luces titilantes. Bajaron del auto, sin notar las figuras que los observaban desde la distancia, atrapadas en la carretera de las almas perdidas, esperando su turno para advertir a los siguientes viajeros. La carretera de las sombras. El motor rugía en la noche silenciosa. Raúl llevaba más de 10 horas al volante, con el parabrisas empapado de mosquitos y la carretera extendiéndose como una serpiente negra bajo el resplandor de la luna. El calor pegajoso del verano hacía que su camisa se le adhiriera a la piel. Estaba agotado, pero la promesa de llegar antes del amanecer lo mantenía alerta. El tramo que cruzaba era conocido como la carretera 377, un camino olvidado por el tiempo, lleno de curvas cerradas y sin señalización. Los lugareños lo llamaban el camino de los que nunca vuelven. Pero Raúl no era de los que creían en cuentos de fantasmas. Apenas quedaban unos kilómetros cuando las luces delanteras iluminaron una figura a un lado de la vía. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro cubriéndole el rostro. Raúl frenó de golpe. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué demonios? Miró por el espejo retrovisor. La mujer seguía allí, inmóvil, como si esperara algo. Raúl dudó. Sabía que recoger autoestopistas en medio de la nada era una mala idea, pero su conciencia le susurró que no podía dejarla sola. Bajó la ventanilla y gritó. «Señora. ¿Necesita ayuda?» Ella no respondió, pero levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran pozos oscuros, sin pupilas, y su piel parecía de cera. Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin pensarlo, pisó el acelerador y dejó atrás la figura, sintiendo que algo no estaba bien. Pero unos metros más adelante, la vio otra vez. De pie, al borde de la carretera. Raúl pisó el freno de golpe. Giró la cabeza con incredulidad. Era imposible. La mujer estaba ahí, idéntica, con su vestido ondeando suavemente en la brisa nocturna. El miedo le nubló la mente. Sin mirar atrás, pisó el acelerador y condujo a toda velocidad, ignorando las curvas y el peligro. Tenía que salir de ahí. Pero la carretera parecía no tener fin. Kilómetros y kilómetros de asfalto negro sin una sola salida. El marcador de gasolina comenzó a parpadear. Algo estaba mal. «No puede ser», murmuró, con las manos aferradas al volante. De repente, la radio se encendió sola. Un crujido estático inundó la cabina y, entre el ruido, una voz susurró su nombre. «Raúl». Él pegó un grito y apagó la radio de un manotazo. Pero en el reflejo. «Dijiste. Ahí signos es para narración». ChatGPT dijo. La carretera de las sombras. El motor rugía en la noche silenciosa. Raúl llevaba más de 10 horas al volante, con el parabrisas empapado de mosquitos y la carretera extendiéndose como una serpiente negra bajo el resplandor de la luna. El calor pegajoso del verano hacía que su camisa se le adhiriera a la piel. Estaba agotado, pero la promesa de llegar antes del amanecer lo mantenía alerta. El tramo que cruzaba era conocido como la carretera 377, un camino olvidado por el tiempo,
lleno de curvas cerradas y sin señalización. Los lugareños lo llamaban el camino de los que nunca vuelven. Pero Raúl no era de los que creían en cuentos de fantasmas. Apenas quedaban unos kilómetros cuando las luces delanteras del auto iluminaron algo en medio del camino. Una figura inmóvil. De pie. Un bulto oscuro bajo la luz pálida de los faros. Raúl frenó bruscamente. El auto se sacudió y las llantas chirriaron sobre el asfalto. Un segundo después, todo quedó en silencio. La figura seguía allí. Era una mujer. Vestía un vestido blanco, manchado de tierra y polvo. Su cabello largo caía enmarañado sobre su rostro. No se movía. No hacía ningún gesto. Simplemente estaba ahí. Raúl bajó la ventanilla con cautela y la llamó. La mujer no respondió. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Decidió rodearla y seguir su camino. Movió el volante, pero en cuanto aceleró, la mujer apareció nuevamente frente a su auto. Como si nunca se hubiera movido. Su respiración se volvió entrecortada. Miró por el espejo retrovisor y su corazón se detuvo un instante. La mujer estaba parada detrás de él. Un golpe fuerte sacudió el techo del auto. Raúl sintió un sudor frío en la frente. Apretó los dientes y pisó el acelerador. El auto rugió y avanzó a toda velocidad por la carretera oscura. Los golpes en el techo continuaban. 1, 2, 3. Como si algo pesado caminara sobre el vehículo. Raúl gritó. Los faros iluminaron un cartel oxidado en la orilla del camino. Decía que la siguiente gasolinera estaba a 10 kilómetros. Si lograba llegar allí, tal vez podría encontrar ayuda. El sonido de los golpes se intensificó. Algo arañaba el metal del auto. Algo respiraba sobre él. La radio del auto se encendió sola. Un murmullo salió de los altavoces. No mires atrás. Raúl sintió que su piel se erizaba. El reflejo en el espejo le mostró una sombra. Alguien estaba sentado en el asiento trasero. Sus manos temblaron en el volante. El auto tembló. Algo golpeó con fuerza el parabrisas y éste se resquebrajó. Las luces de la gasolinera aparecieron a lo lejos. Raúl no pensó. No dudó. Solo aceleró. Cuando cruzó la entrada del establecimiento, los golpes se detuvieron de inmediato. El auto quedó en silencio. Raúl abrió la puerta de un empujón y cayó al pavimento. Su respiración era irregular. Se puso de pie y miró alrededor. La gasolinera estaba vacía. Ni un alma a la vista. Un susurro helado le acarició el oído. No debiste detenerte. Raúl giró en seco. La mujer estaba allí. A 1 metro de distancia. Sonriendo. Almohadilla, 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 asterisco, asterisco, la carretera de las sombras, asterisco, asterisco, el motor rugía en la noche silenciosa. Raúl llevaba más de 10 horas al volante, con el parabrisas empapado de mosquitos. El camino de las almas perdidas. Las historias sobre el camino del silencio siempre le habían parecido exageraciones de gente supersticiosa. Una carretera abandonada en medio del bosque, sin conexión con ningún mapa moderno, de la que pocos regresaban. Leyendas de apariciones, gritos en la noche y autos que desaparecían sin dejar rastro. Pero para Daniel, todo eso eran cuentos. Esa noche, cuando su GPS falló y terminó tomando un desvío por una carretera secundaria, no se preocupó demasiado. Se dirigía a un pueblo cercano a visitar a su hermano. Tomó la decisión de no detenerse hasta volver a encontrar la ruta principal. El asfalto bajo sus neumáticos estaba agrietado, cubierto de hojas secas y niebla espesa. No había señalización, ni farolas, ni señales de vida. Las primeras 2 horas condujo en completo silencio. Sin radio, sin compañía. Solo el sonido del motor y la neblina que parecía tragarse el auto poco a poco.
El primer aviso de que algo no estaba bien llegó cuando el marcador de combustible bajó abruptamente. Había salido con el tanque lleno, pero de repente, marcaba menos de un cuarto. Redujo la velocidad y revisó su teléfono. Sin señal. Miró el reloj del tablero. Las 11:47 de la noche. Un crujido en la carretera lo hizo mirar por el retrovisor. Algo se movió entre los árboles, una sombra grande, deforme, que desapareció en la oscuridad. El aire en la cabina del auto se volvió denso. Daniel tragó saliva y siguió avanzando. La niebla se hizo más espesa. Kilómetros más adelante, vio una silueta a un costado del camino. Era un hombre. Alto, vestido con un traje oscuro, inmóvil, con el rostro oculto por la penumbra. Daniel aminoró la marcha. Al pasar junto a la figura, sintió una presión en el pecho. Algo le decía que no debía mirarlo directamente. Apretó el volante y aceleró. El retrovisor le mostró algo imposible. El hombre ahora estaba parado en medio del camino. Daniel sintió un escalofrío en la nuca. Tomó aire, trató de calmarse. Su mente buscó explicaciones racionales. Tal vez alguien que vivía en la zona. Tal vez un viajero perdido. Pero su instinto le gritaba otra cosa. Siguió conduciendo. El silencio en la carretera se hizo aún más espeso. Después de un tiempo, el parabrisas comenzó a empañarse. Subió la calefacción para desempañarlo, pero en lugar de disiparse, la neblina dentro del auto se hizo más densa. Un golpe seco sacudió la cajuela. Daniel giró la cabeza. Nada. Un segundo golpe, más fuerte. La aguja del velocímetro comenzó a fallar. Subía y bajaba sin sentido. Las luces del tablero parpadearon. El golpe se repitió. Algo estaba encima del auto. Pisó el acelerador. El auto rugió, devorando la carretera. Pero el peso sobre el techo no desapareció. Las luces delanteras iluminaron un cartel oxidado a un costado del camino. Camino del silencio, no detenerse. Daniel sintió que su estómago se encogía. El retrovisor reflejó algo imposible. El hombre de traje estaba sentado en el asiento trasero. Sus ojos eran dos pozos negros. Daniel gritó. El auto se sacudió, las llantas derraparon en la gravilla. El motor falló. Las luces se apagaron. El silencio fue absoluto. Daniel abrió la puerta y salió tambaleándose. La carretera estaba completamente oscura. No podía ver nada. No podía oír nada. El frío se metió en sus huesos. Un susurro rompió el silencio. Bienvenido. Daniel sintió algo detrás de él. Giró lentamente. El hombre de traje estaba frente a él. Lo último que vio fueron sus manos extendiéndose hacia su rostro. Y luego, la oscuridad. Al amanecer, su auto apareció en un barranco. La puerta del conductor estaba abierta, el motor aún tibio. Pero de Daniel nunca encontraron rastro. La carretera, como siempre, se tragó otra alma. El camino de los condenados. El viento ululaba entre los árboles, cargado con el olor de la tierra mojada y el eco de un trueno lejano. La carretera se extendía como una vena negra a través del bosque, cubierta de hojas secas que el otoño había esparcido como advertencia. Martín llevaba conduciendo más de 5 horas y el cansancio comenzaba a pesarle en los párpados. Miró el reloj en el tablero, *1, 43 AM*. No debería estar allí. El camino viejo de San Andrés no aparecía en ningún mapa moderno, pero los lugareños siempre advertían sobre él. Un atajo, decían algunos. Una maldición, murmuraban otros. Pero Martín tenía prisa. La tormenta que se avecinaba y la distancia hasta su destino lo hicieron ignorar las advertencias. La señal del celular se desvaneció hace kilómetros. El bosque era espeso, las sombras de los árboles se estiraban como dedos huesudos sobre la carretera. La luz de los faros apenas lograba atravesar la neblina que comenzaba a espesarse a su alrededor. Un golpe seco retumbó en la cajuela. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Redujo la velocidad y miró por el retrovisor. Nada.
Tal vez una rama. Tal vez un animal. Se obligó a respirar hondo y siguió adelante. La carretera parecía interminable. Kilómetros y kilómetros de curvas idénticas. Sentía que avanzaba en círculos, como si el camino lo envolviera en su trampa. El cansancio le pesaba. Se frotó los ojos y, al levantarlos, la vio. Una silueta en medio de la carretera. Era una mujer. Vestía un vestido blanco, desteñido y sucio. Su cabello caía enredado sobre su rostro. Estaba de pie, inmóvil, justo en el centro del camino. Martín frenó bruscamente. El auto derrapó unos metros antes de detenerse a pocos pasos de la figura. El silencio era absoluto. Martín tragó saliva y tocó la bocina. Nada. La mujer no reaccionó. Su respiración se volvió irregular. No iba a bajar. No iba a detenerse. Puso el auto en reversa para rodearla. Pero en cuanto pisó el acelerador, el auto se apagó. El parabrisas comenzó a empañarse. El aire en el interior del coche se volvió denso, sofocante. Martín miró el espejo retrovisor. La mujer ya no estaba en la carretera. Estaba justo detrás de él. Su reflejo en el espejo le devolvió una mirada muerta. Martín gritó y salió del auto de un salto. El bosque lo envolvía en una penumbra asfixiante. La neblina se arremolinaba a su alrededor, espesa como si tuviera vida propia. Un susurro se deslizó en el aire. No debiste entrar. Martín giró en todas direcciones, buscando el origen de la voz. No había nadie. Pero la sensación de que lo observaban era abrumadora. Corrió de vuelta al auto y cerró la puerta de golpe. El motor rugió con un sonido extraño cuando intentó encenderlo. El marcador de combustible había descendido drásticamente. No había tiempo de pensar. Solo de salir de allí. Pisó el acelerador. La carretera se estiró frente a él como una espiral infinita. La neblina se pegaba al auto como un sudario. Los susurros comenzaron a multiplicarse. Eran voces. Murmullos que se filtraban a través de las rendijas del auto. Lamentos. Martín se negó a mirar por el espejo. Sabía que si lo hacía, los vería. Porque ahora no era solo la mujer. Había más. Sombras que emergían de la niebla, de los árboles, del mismo asfalto. El volante se sentía más pesado. Como si el camino tratara de devorarlo. Las luces del tablero comenzaron a fallar. El auto vibró con un golpe sordo. Algo se había subido al techo. Las garras arañaron el metal. Martín pisó el acelerador hasta el fondo. Las luces de la carretera parpadearon adelante. Un cartel apareció en el camino, apenas visible entre la neblina. Asterisco asterisco no salgas del auto. No te detengas, asterisco asterisco. Su corazón latía con fuerza desbocada. El retrovisor reflejó lo inevitable. Un rostro pálido se asomaba detrás de él. Los ojos hundidos. La boca deformada en una sonrisa cadavérica. El último susurro lo paralizó. Ya eres nuestro. El auto derrapó. Martín sintió el mundo dar vueltas. El impacto llegó como un rugido de metal y huesos quebrándose. Oscuridad. Asterisco asterisco asterisco. Cuando amaneció, el auto fue encontrado destrozado a un costado de la carretera. La puerta del conductor estaba abierta. Pero no había rastro de Martín. Solo la neblina, densa y eterna, cubriendo el camino de los condenados. Y así, amigos, llegamos al final de esta historia, pero ustedes ya saben cómo es esto,
En las carreteras del misterio, nunca sabemos si realmente terminamos el viaje o solo estamos atrapados en un bucle eterno. Si llegaron hasta aquí, primero que nada, gracias por escucharnos hasta el final. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció y, sobre todo, desde dónde nos estuvieron escuchando. ¿Estaban en casa bien tapaditos o manejando por una carretera oscura? En cualquier caso, no olviden revisar el asiento trasero antes de apagar el auto, nunca está de más. Nos escuchamos en la próxima historia. Hasta entonces, duerman bien, si pueden.